Desde la antigüedad, el hombre ha sentido la necesidad de documentar o dejar marcada su huella en esto que llamamos tiempo. Con la invención del papel, los documentos históricos de los pueblos que contenían el conocimiento comenzaron a almacenarse en bibliotecas y otros lugares donde se pudieran mantener en conservación. En Aguascalientes, mucha documentación se vio amenazada por el descuido, los diversos movimientos armados y algunos más por el deterioro del tiempo, mientras que los documentos, que aún se conservan, fueron rescatados de diversos sitios y tuvieron que esperar algunos años antes de poder ser clasificados y resguardados en lo que fue el primer Archivo General del Estado. Durante mucho tiempo, los documentos y archivos que conforman la memoria de nuestra ciudad fueron resguardados en diferentes sitios. El primero de ellos fue el actual Palacio de Gobierno. Aquí comienza la historia del peregrinar de nuestros archivos. ¿Me decías que habías encontrado el acervo por aquí cerca? Aquí era, allá, perdón. Acá. Bueno, tu papá más bien. Mi papá, sí. La historia de los archivos comienza, desde luego, cuando hay una institución o una persona que tiene escritos. La acción gubernamental, desde luego, pues tiene muchas funciones, como es la del ejecutivo, antiguamente pues la de guerra, la de, no sé, muchas facultades, pero también hay el poder legislativo y también es el ejecutivo. Entonces, las instituciones tienen que tener por escrito como una forma de probar, ¿verdad? Porque son testimonios de las acciones de gobierno. Por ejemplo, en el Poder Judicial, pues algún caso, alguna demanda, algún tipo de violación a la ley, no sé. En el caso del Ejecutivo, bueno, pues también tiene a su cargo los escribanos. Era responsable de los escribanos eran los encargados de hacer las escrituras de casas, de hacer testamentos, de dar poderes generales a otra persona para actuar en el lugar de otra. Y estos son los testimonios que tenemos dentro de los archivos, ¿verdad? Pues así comienzan a formarse la documentación dentro de las instituciones de gobierno. Los documentos que te comento, con los que se forman los archivos, estuvieron a partir de 1855 en este lugar, que es cuando don Jesús Terán y Peredo adquiere esta finca para ser la sede del gobierno. Aquí estaban prácticamente todos los poderes, pues era un lugar pequeño, digo, Aguascalientes era todavía un lugar muy pequeño, pero ya tuvo una residencia en donde donde despachaba pues el gobernador en turno, y aquí se concentraban toda la documentación que había. Esta casa es una casa típica de Aguascalientes, del México de aquella época, con su patio central, con sus arcadas, las habitaciones alrededor, y desde luego pues no existía más que el primer patio. Sí, hasta después, más o menos donde están aquí las escaleras, ¿no? Más o menos aquí donde están las escaleras, y después estaba un corral. Pero aquí desde 1855 se establece la institución del gobierno del Estado, que es de donde proceden los documentos del archivo histórico. Aquí tenemos una placa. Sí. El licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la República, inauguró las obras de construcción, ampliación de este edificio en febrero de 1961. Ajá, del 61.
Bueno, aquí tenemos precisamente las placas, también son testigos de la historia de Aguascalientes. En la administración del ingeniero Luis Ortega Douglas se empieza la construcción del segundo patio, inclusive hay unas fotografías muy interesantes sobre cuando se está construyendo. Aquí antiguamente pues era el corral, había una noria, desde luego hasta aquí tenían pues los animales como era lo usual en aquel tiempo. Las casas también eran como una especie de sociedad económica que se abastecían sola, ¿no? El pozo para el agua, los animales para pues para la alimentación, el consumo mismo de todos los que vivían en estas casas, que eran de los grandes señores, como fueron los Rincón Gallardo, ¿verdad? Y desde luego, pues aquí estaba el pozo, que era la forma de abastecimiento del agua para la familia. Resulta que en el año de 1929, mi papá, el profesor Alejandro Topete del Valle, era el secretario particular del entonces gobernador Manuel Carpio Velázquez. Y él por curiosidad se acercó a este lugar, a este sitio, que entonces no existía la edificación, sino que era un corral, y se asomó al pozo. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que él lo ve con documentos adentro. Entonces saca algunos documentos y se da cuenta que eran la historia de Aguascalientes, que eran protocolos notariales, que eran procesos civiles o penales de la entonces Villa de Aguascalientes. Así que pues se alarmó muchísimo, él siendo historiador, de encontrar los documentos, una noria, echándose a perder con el agua, con los ratones, con animales, tierra, en fin. Para pronto se dirigió al señor gobernador y le dijo que en el pozo estaban toda esa documentación y que se necesitaba un lugar donde resguardarlos y que había que sacarlos, todos los que hubiera allí. Entonces, y le dijo que además, pensaron en el lugar y se los llevaron al edificio que hoy se conoce por Jesús Gómez Portugal, que es el edificio central de la Universidad Autónoma, ahí frente al Parián. Entonces, ¿dónde estaba el Museo de la Muerte? Donde estaba el Museo de la Muerte, ahí mismo. Entonces le dijo, pues présteme un camión para llevármelos. Dice, ¿cómo es posible que nuestra historia esté adentro de un pozo, ¿no? Entonces tapando un pozo. Que estaba más o menos por aquí, donde estamos más o menos en esta área, sí, no sé el lugar exacto, no sé, pero por aquí, por algún lugar. Y se los llevaron al edificio y le prestaron un camión de basura. ¿En un camión de basura? En un camión de la basura. Transportaron el acervo histórico de nuestro estado. Sí. Que fue para lo que alcanzó en ese momento, yo creo. Sí, los gobiernos no tenían la infraestructura que hoy tienen. Entonces, en aquel entonces, pues se me hace lógico pensar que para lo único que había pues eran camiones para eso, ¿no? Para recoger la basura, y era todo. Mi papá, cuando nos lo platicaba, pues con cierto dolor, ¿no? Así como, ¿cómo es posible que se hayan transportado en eso? Pero era lo que había, y dijo, es preferible llevárnoslo ya a que se sigan deteriorando en este lugar, porque así va a ser. Y de hecho ya había comenzado la destrucción de gran parte de la documentación. Él dice, me encontré con la documentación llena de suciedades, dice, de ratón, polvosos, algunos húmedos, y entonces se los llevaron allá al edificio Gómez Portugal. Soy el fruto de tu vida, sé que vida hay una vida. Luego mire la ambientación que tenemos en nuestra plaza. Que Dios te conserve. Nuestros artistas. Hay otros documentos que también provienen del archivo de Guadalajara. Sí. Que a lo mejor en copias, pero ya están acá. Sí, hay documentos que se han traído copias. 2, 1. Ay. Ahora sí. Mira, Daniel, aquí está el edificio central de la universidad, que aquí estaba el Instituto de Ciencias, y es a donde se traen los documentos del archivo. O sea, salen de
del pozo de Palacio de Gobierno, los recoge el camión de la basura y los transportan acá, a uno de los cuartos que estaba también muy húmedo, pero era preferible tenerlos aquí que en un pozo en donde estaban al aire libre, a expensas de todos los deterioros físicos, ¿no? De los ratones, de polvo, del agua, de todo lo que pudiera destruir. Pues sí, aquí permaneció un tiempo en el Instituto de Ciencias. Después trasladaron la documentación a la Inspección de Policía, que está aquí en la esquina de las calles de Morelos y Álvaro Obregón. Exactamente. Aquí es la esquina donde estaba la Inspección de Policía. Aquí era la Inspección de Policía, a donde vinieron a dar los documentos después del edificio central de la universidad, o sea, el edificio Gómez Portugal, se los trajeron aquí. Desde luego era otro edificio, ahorita esto ya está remodelado, pero la característica que tenía este edificio era que estaba cortada la esquina y la entrada era así. ¿Por aquí? Por aquí, por la esquina, exactamente, una puerta grande, y aquí se trajeron la documentación. Aquí estuvo por mucho tiempo. Aquí estuvo por mucho tiempo, después se lleva a la Escuela María Antúnez, que era una casona vieja, un edificio viejo, ahí en la calle de José María Chávez. Este edificio posteriormente se convertirá en la cancha del Estado. Este edificio después fue la cancha del Estado, donde pues era lo máximo venir aquí a los partidos de básquetbol, ¿verdad? Que también había lucha libre. También había lucha box. libre, box, sí. Y desaparece aproximadamente en los 70s. Y desaparece en los 70s cuando tiran el edificio y construyen este otro nuevo. Que ya es conocemos. El Mercado Morelos. Que es el Mercado Morelos, exactamente. Y pues ese es el peregrinar de la documentación. ¿Recuerdas más o menos cómo era el...? Sí, yo me acuerdo tránsito? que entrábamos por aquí y había una escalera, pero era para allá y luego así. ¿Por acá? Sí, antes estaba desde aquí, bajaba y luego hacía esto antes. Ya con la remodelación ya sí está diferente la escalera. Aquí estaba la escalera. Aquí estaba la escalera, aquí bajaba desde aquel lugar. Desde la puerta. Aquí había un descanso y luego daba hacia acá. Doblaba como en L. Como en L, y entonces ya se bajaba. Y aquí eran los sótanos de Palacio de Gobierno, que era donde estuvo la documentación. Yo recuerdo haber venido con mi papá algunas ocasiones y este lugar pues era un sótano que se sentía frío, sótano descuidado, no tenía no estaba como lo vemos ahora, olía a húmedo, se sentía también el olor pues también de los ratones, de animales, ¿no? Estaba como oscuro y había pues los documentos estaban sujetados por mecate, ¿no? Y había pues de diferentes tamaños, ¿no? Más o menos, yo recuerdo algunos así de este tamaño que estaban amarrados y desde luego pues sin el debido cuidado, ¿verdad? Que se debería de tener, pero bueno, no había la cultura que se tiene ahora. Y había unas pacas arriba de otras hasta donde se podía, hasta donde daba el techo. Hasta el techo, sí. Entonces, y estaba todo lleno, nada más recuerdo que había como un pasillito por aquí, un pasillo más o menos, como a esta altura. Aquí había documentos y acá también había documentación. Más o menos esto en el año de alrededor de 1960, 58, 60, 62, por esos años. Era cuando yo venía con mi papá, salíamos al centro alguna cosa, pero siempre pasaba, acompáñame, nada más voy a hacer unos apuntitos, me decía. Bueno, vamos a hacer los apuntes. Entonces veníamos aquí, tomaba los datos del documento que le interesaba y ya nos íbamos. Así sucedió. Ya nos pasaba él, pero sí, este era un lugar que de hecho
Pues aún entro aquí, siento esa nostalgia tal vez. Los archivos históricos en los estados surgen a partir de... A partir de que en México se organiza como archivo histórico de lo que era anteriormente el Palacio Negro de Lecumberri. Ahí es donde está ahorita el Archivo General de la Nación, la parte histórica. Entonces la licenciada Alejandra Moreno Toscano comienza a visitar todos los estados de la República para promover la cultura archivística y formar los archivos históricos. De hecho, aquí en este lugar, bueno, primeramente estaba la escuela María Antúnez, se tumba esa finca y entonces se hace otra finca de los años 60, 70 y es donde estaba la dirección de tránsito, pero no, les determinan algunos de los cuartos de las oficinas de ese edificio para que comience allí la Dirección de Documentación y Registro, que es como se llamó inicialmente el archivo histórico. Entonces la documentación pasa de los sótanos de Palacio de Gobierno a el edificio de tránsito, donde está la Dirección de Documentación y Registro. Entonces ya se empiezan a catalogar, empiezan a tener instrumentos de consulta como debería de ser, que también eso se lo debemos, bueno, pues a la Dirección de México, ¿verdad? Que empiezan a haber ya personas dedicadas nada más a hacer la labor archivística, porque antes pues los documentos estaban así, nada más. ¿Qué quiero este dato? Pues ahí búsquele. Entonces, ya no. Cuando empiezan a pasar aquí un grupo de historiadores y de un archivista, empiezan a tomar documento por documento. Mi papá es el primer director de esta dirección y la gran labor que él hizo, además de conocer la historia, era que él sabía paleografiar documentos, que mucha gente no lo sabía hacer. ¿En ese entonces? En ese entonces, ya ahorita ya es diferente, pero en ese entonces él además sabía lo que es la diplomática. O sea, la diplomática es qué querían decir ciertas palabras usadas en el siglo XVII y XVIII y cómo se dicen actualmente, ¿sí? Entonces él a la vez, no es traducir porque es el mismo idioma, el español, pero es paleografiar, por eso se le nombra así. Pues después de que estuvo la documentación allí en la Dirección de Documentación y Registro, finalmente es trasladada a su sede, digamos ya especial, que es la casa de la familia Gámez, Rangel Gámez, que la adquiere el gobierno del estado ya de otros propietarios, pero la adquiere para que sea la sede del archivo histórico. Y en ese entonces el gobernador decide que se le ponga el nombre de Alejandro Topete del Valle, dado que pues fue el que rescató, digamos, la documentación de aquel pozo, el que ha hecho gran parte de la historia de Aguascalientes y quien fue el primer director del archivo también, porque él sabía de la importancia que tenían todos estos documentos, los protocolos notariales, los asuntos civiles y penales para la historia de Aguascalientes, porque todos los datos, toda la documentación nos va contando la historia de una ciudad, hasta los mismos delitos que se cometían, las casas donde estaban, en cuanto se vendían, quiénes eran los propietarios, o sea, la gente, nos habla de nombres, nos habla de
de cantidades económicas, cuánto se manejaba en aquel entonces, ¿no? En esta villa. Que la finca de que estamos hablando está aquí justo enfrente de nosotros. Que esta es la finca precisamente que se adquirió exprofesamente para albergar la documentación histórica, nada más. Y está dedicado para eso se adquirió. Y aquí estamos en el Archivo Histórico del Estado, que es hasta la fecha pues un referente ya de la ciudad. Más o menos se empezó a remodelar en el 1982 y en el año de 1986 fue inaugurada y vino el presidente Miguel de la Madrid a la inauguración. Y pues desde entonces alberga todos estos documentos y aquí ya se les ha dado un trato diferente con todas es decir, con todos los instrumentos de conservación, de consulta y son tratados como deben de ser, después de estar en aquel pozo. Entonces, bueno, pues esa es la historia del recorrido, del itinerario de toda la documentación. Primero estaban en Palacio de Gobierno, después fueron a dar al pozo, así que lo creyeron, que la gente dice, ay, son papeles viejos, ¿no? Ya no sirven. Entonces, pues, a alguien se le ocurrió echarlos al pozo. Después de ese pozo va a dar al edificio Gómez Portugal, al edificio de la universidad, después a la inspección de policía, que ya estuvimos allí, regresan a la escuela María Antúnez, de allí al sótano de Palacio de Gobierno, y de allí es cuando empieza la cultura archivística. Los únicos que salen de allí son los documentos históricos que van a dar a la Dirección de Documentación y Registro, en donde se empiezan a tratar como documentos históricos, y posteriormente se vienen ya a su lugar, que es aquí, en esta casa de Juan de Montoro. En donde se encuentran actualmente, y aquí se encuentra la memoria del Estado de Aguascalientes. Aquí está la memoria del Estado de Aguascalientes, y afortunadamente se reciben también documentos en donación, que eso pues acrecienta la información que se tiene de la historia de Aguascalientes. Así que pues aquí es el recinto en donde podemos conocer muchas cosas relacionadas con la villa. Tita, muchísimas gracias por este recorrido por los documentos, que bromeando decíamos que era como pues los documentos que Juárez cargó durante el imperio, la República Errante, que la llevaba en su carruaje. Así es, así como él se la llevó en el carruaje itinerante, así estuvieron estos documentos hasta que finalmente se les dio un destino, un lugar digno en donde deberían de estar, donde deben de estar. Muchas gracias A ti, Daniel, Ándele pues, hasta luego.